Y el título de la palabra dice: el carácter de los hombres en los postreros días, dice. Cuando yo leía esta palabra, leía y nos daba una advertencia a nosotros, y también me tocaba el corazón y decía: esta sería el Señor, esta es la palabra que tú quieres que hable. Y sí, me llevaba siempre a Timoteo. Entonces me llevó a esta palabra que dice así. Dice: también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. Sabemos que hoy estamos hablando que vienen momentos difíciles. Y acá, si nosotros leemos la Biblia también, no nos dice que vamos a pasar momentos fáciles, que vamos a tener momentos difíciles. El versículo 2 dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, dice. Y cuando yo leía esta palabra, es muchas cosas de las que está pasando el día de hoy. Es toda esta, como dice acá, dice, hombres amadores de sí mismos, dice, ávaros vanagloriosos, soberbios, dice, blasfemios, sin afecto a lo natural, dice. Esta palabra que como venimos leyendo, nos nombra todas las dificultades, ¿no? Y es todo lo que está pasando el día de hoy. Habla de hombres amadores del dinero, dice. Y hasta a veces en la misma iglesia a veces pasa. A mí mismo me pasó, voy a contar un testimonio, que a veces nos desviamos porque yo, por ejemplo, estaba trabajando en una veterinaria y a la vez quería trabajar de enfermería, que es lo que estudié yo. Y dije, bueno, voy a hacer las dos cosas, voy a poder ahorrar, voy a poder hacer esto. Pero no me daba cuenta que a la vez estaba descuidando la palabra del Señor. No me daba cuenta que primero está la palabra del Señor, como dice la palabra, y que lo demás vendrá por añadidura, dice. Y en ese tiempo que yo me dediqué a trabajar, la pasé muy mal, porque trabajaba de noche y no podía descansar porque tenía los dos trabajos, y justo era una temporada en el hospital que había mucho COVID y había mucha gente enferma. Entonces yo tenía que estar despierto, tenía que estar bien. Pero ¿qué pasaba? Yo no podía descansar porque tenía esos dos trabajos. Y Dios me hizo pasar por ese momento de decir, esto es lo que pensás vos pensás esto, que vos vas a poder ahorrar, que vos vas a poder hacer esto, pero sin Dios no podemos hacer nada. Entonces, acá mismo la palabra nos está diciendo, y a veces la misma palabra nos enseña, nos enseña, nos explica cuál es el camino, ¿no? Y el versículo 6 dice así: porque estos son los que porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, dice. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, dice. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, dice. Versículo 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, dice. Versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina,
mi conducta y el propósito de la fe, longanimidad, amor y paciencia, dice. Versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, dice. Persecuciones que he sufrido y que todas me han librado el Señor, dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, dice la palabra. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, acá más que nada nos habla, está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a Timoteo y le habla de esto. Primero habla en los primeros versículos de los falsos maestros que van a ver, de cómo a veces los falsos maestros dan un mensaje equivocado, ¿sí? Cómo va a ser la conducta de esas personas que dicen ser cristianos y no vienen a la iglesia. Va a haber mucho egoísmo, va a haber mucho orgullo en cada uno de ellos, donde ellos van a querer su propia vanagloria, ¿sí? Y Pablo le muestra en estos versículos cómo son esos falsos maestros. Habrá desviación doctrinal, habrá personas que no quieran seguir al Señor. Por eso es esta advertencia que Dios nos da a seguir sus escrituras, a leerla. Y no solo a leerla, porque solo Timoteo vio como Pablo estaba padeciendo persecuciones. Muchas veces nosotros también vemos como los hermanos están padeciendo persecuciones, pero tenemos que estar en la fe del Señor y saber quién es nuestro Señor, que Él no nos abandona. Y ahora me quiero meter de nuevo en el versículo 10 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, y dice así: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito de fe, longanimidad, amor y paciencia. Acá Pablo le está hablando a Timoteo, como veníamos diciendo, de que él lo siguió, pero no solo alcanza con leer la palabra, sino tener una conducta, mostrar lo que dice la palabra a los otros hermanos, a tener amor, a orar como hacemos todas las tardes por los hermanos. Y ahí vamos a ver la mano de Cristo. Ahí vemos al Señor trabajando por cada uno de nosotros. Versículo 11 dice: habrá persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía o en Iconio o en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. En los momentos que estamos pasando, Pablo le está mostrando a Timoteo, y Timoteo sabe, porque lo acompañó, todas las persecuciones que pasamos, ¿no? Y el mismo Señor Jesús sufrió en la cruz por nosotros. ¿Cómo no vamos a sufrir nosotros? Pero bueno, Dios no nos abandona. Amén. Amén. Acá vemos un gran contraste entre los falsos maestros y
entre los falsos maestros y cómo era Timoteo, que seguía la palabra del Señor. Timoteo, como dije, conocía esas persecuciones. Habla dice, persecuciones que sobrevinieron a Antioquía, y Iconio, y Listra, dice. Todo esto son persecuciones que ha sufrido Pablo. Y Timoteo lo vio. A veces nos tocan esas persecuciones que no queremos, ¿no? Que son momentos difíciles. Pero el Señor, cuando nosotros declaramos nuestras debilidades, el Señor quiere que nosotros saquemos todo eso. Y a veces nos pule, ¿no? Como ese jarrón de barro por el alfarero, nos va puliendo. Y a veces no queremos estar ahí, nadie quiere estar. Pero ahí es donde Dios nos trabaja con nosotros. Amén. Amén. Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Acá vemos como Pablo le va contando a Timoteo y también lo anima, ¿sí? No le dice que huya del sufrimiento, sino que lo anima, que Dios lo va a acompañar. Cuando yo leía esto, digo, sí, veo mucha gente que está sufriendo, a veces nosotros mismos sufrimos, pero cuando pasamos esa prueba salimos mucho más fuertes de lo que cuando entramos, ¿no? Y ahí vemos el propósito de Dios, que a veces no entendemos por qué pasan estas cosas, o decimos, ¿por qué a nosotros? Pero Dios nos conoce, y Dios nos quiere ver bien, pero tenemos que seguir la palabra del Señor. Como decía, Pablo anima a Timoteo, lo anima a amar al Señor y a seguir, a pesar de la persecución. El Señor sabemos que recibió rechazo por nosotros, por nuestros pecados. Y a veces nosotros sabemos que nos va a pasar. A mí doy un testimonio de que cada vez que voy a mi trabajo y quiero hablar de Dios, uno siente, ¿no? Cuando sentimos ese rechazo, sentimos que viene él a hablar de Dios, viene a contarme palabras que no me interesan, dice. Pero después, cuando ellos están al otro día y me pongo en oración al Señor y digo que los ayude por amor, ellos vienen y me dijo, gracias, me dicen, gracias por tu palabra, y piden disculpas, ¿viste? Entonces yo le digo, no soy yo, es el Señor. Amén. Y vamos a tener muchas personas que no quieren seguir al Señor, pero nosotros tenemos que estar firmes y saber quién es el Señor, y saber que el Señor nos va a acompañar. Como decía la pastora, hoy decía que primero Él y después nosotros. ¿Qué pasa? A veces nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? Y primero nosotros, porque yo voy a hacer esto, porque yo. No, es el Señor primero. Es el Señor el que nos va a guiar. Es la palabra que nos va a decir cómo nosotros nos tenemos que manejar. Y más en estos momentos difíciles. Como decía, hay que agarrarse fuerte de la palabra del Señor. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a ir al versículo 13 de Timoteo 3, capítulo 3, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice. Mire lo que le espera, ¿no? A esas personas que no confían en el Señor y que buscan difamar su palabra, ¿no? Cuando yo leía esta palabra y me tocaba y decía, no, Señor, tenemos que estar firmes los hermanos. Y hoy veía a Lidia, veo unos hermanos acá que se están recuperando y veo la mano del Señor y veo que el Señor no abandona. Nosotros a veces nos apuramos y queremos todo ya, pero sabemos que los tiempos del Señor son perfectos, ¿no?
Amén. Amén. Y voy a ir al versículo 14 y dice así: pero persiste tú que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acá hay otro factor importante. Acá nos habla de la fe. Una cosa es aprenderla y saber, y otra cosa es en los momentos difíciles tener fe, confiar en el Señor, confiar en que Él no nos falla, seguirlo paso a paso, levantarse cada mañana, como decía la pastora, orar y saber que el Señor no va a abandonar. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice. ¿Qué quiere decir? Que acá este es nuestro mapa, nuestro guía para cada momento difícil que estamos pasando. A veces no queremos leer la palabra porque nos corrige, pero por el amor del Señor tenemos que seguir su palabra. A veces la Biblia nos confronta, ¿no? No es toda palabra buena, ¿no? En un momento a veces nosotros nos desviamos, ¿no? Y acá nos corrige, dice. La palabra del Señor dice acá, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, nos enseña, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para la buena obra. Amén. Amén. Cuando yo leía este final, leía la palabra, yo pensaba y creo que cuando nosotros terminamos de leerla, tenemos que ser transformados. Esta palabra nos tiene que transformar. Cada decisión que vamos a tomar, siempre buscar de Dios. Acá tenemos todas las instrucciones. Acá tenemos todo, dice. Las enseñanzas, nos corrige, dice. Cuando dice, la palabra dice de Dios que la Biblia nos enseña, dice, nos corrige, nos organiza, dice, nos simplifica la vida, porque a veces nosotros nos metemos en cada una, la verdad, que después no sabemos cómo salir, y ahí ya nos acordamos del Señor. Pero bueno, tenemos que estar todos los días pendiente de Él, qué Él nos quiere decir, ¿sí? También la palabra de Dios tiene propósito, ¿no? Nos transforma, dice. Nos guía. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta que Dios nos da? Es mejorar nuestro interior, ser cada día, si bien no vamos a llegar a ser como Él, pero un poquito más cerca de lo que es Él. Y poder mostrar el amor hacia las demás personas, ¿no? Aunque tengamos momentos difíciles, aunque a veces tengamos persecuciones, como dice la palabra de Timoteo, como dice Pablo, le dice a Timoteo. Y hay momentos que a mí me pasaba, doy otro ejemplo, hay momentos que me han tocado ataques donde la vecina me quiso atacar, pero yo me puse, gracias a los pastores, en oración y pudimos vencer. Hay momentos difíciles donde a los hijos de Dios no van a querer atacar, porque el enemigo viene a arrasar con todo. Por eso decía la palabra, momentos peligrosos. Hay momentos difíciles donde nos descuidamos un ratito, nos enfriamos rápido.
Y el enemigo sabe eso, el enemigo viene a arrasar. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro Dios es más grande que todo. Amén. Amén. Que no hay nada que nos va a separar del amor de Él. El amor de Él es grande, el amor de Él nos va a cubrir en esos momentos difíciles. Así que esta es la palabra que yo hoy quería darles y bueno, alentarlos a seguir adelante, que Dios está con nosotros, ¿sí? Y apoyarnos en Él, porque no hay otra solución. Dios ya nos está acorralando, Dios nos quiere que vayamos a Él, que nos arrodillemos, como dice la pastora, que oremos. La oración es una herramienta importante. Qué bueno cuando escuchamos que nuestras oraciones, cuando oramos entre hermanos y vemos que los hermanos se recuperan y sabemos que ahí está Dios. Amén. Así, y vamos a seguir así, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Y cada vez que nos tocan momentos difíciles, agarrarnos de Él. Amén. Sí, Señor. Así que la gloria sea para Él y vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que cada hermano salga fortalecido, Señor, y que tú puedas cubrirle todas sus necesidades, Señor. Que los guíes, Señor, que ellos puedan leer tu palabra, Señor, y entender qué quieres para ellos, Señor. Porque a veces nuestro corazón y nuestros pensamientos no son los tuyos, Señor. A veces agarramos caminos equivocados, Señor. Señor, ábrenos los ojos, Señor. Toca nuestro corazón y purifícanos, Señor. Saca todas las cosas malas de nuestro corazón, cosas que ni nosotros sabemos, raíces, cosas feas que tenemos, Señor. Sabemos que nosotros tenemos que exponernos, Señor, para que tú obres en nosotros, Señor, para que tú nos cambies, Señor, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias por cada hermano que vino a la iglesia. Gracias, Señor, porque tú me diste la posibilidad de que hable de tu palabra, Señor, y que ellos salgan fortalecidos, Señor. Y que la oración que se hizo en esta tarde y las que vendrán, tú las sabes, Señor, y las puedas cumplir. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.